Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué momento me pueda estar escuchando o viendo, pero le quiero dar una cordial bienvenida a su programa Esperanza para hoy. Hoy trataremos la creencia número 3, que su nombre es Dios el Padre, en Fundamentos de nuestra Fe, serie de estudios. En esta serie de estudios, en este panel, quiero presentarles a mis invitados, que es el pastor Ismael y a mi hermano Raudel Durán. Vamos a comenzar con una oración para dar inicio a este programa. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí nos ayuda con la oración, hermano? Amén. Oremos. Gracias, querido Dios, por esta oportunidad que nos permites. Gracias por la gente que ve podcast. Te pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu sea con ellos y con nosotros y nos guíes en esta plática. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a tratar este tema, que es un tema muy importante, hablar acerca de Dios el Padre. ¿Qué tiene que ver con nosotros el Padre? ¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros el Padre? Porque muchos malentienden a la función del Padre, ¿no? Algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento, primero vamos a ver los conceptos acerca del Padre en sí. ¿Alguien de ustedes me podría decir algún concepto de los del Padre? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que cuando vamos al Antiguo Testamento, al parecer las funciones de estas tres personas que involucra a Dios no están muy claras. ¿Sí? No podemos ver con claridad a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Sino hasta el Nuevo Testamento, donde vemos estas funciones como más claras, estas personas más claras. Entonces yo creo que a partir de allí es donde comienza un poco de dificultad, tomando solamente en cuenta el Antiguo Testamento para ver, ¿cierto?, a Dios el Padre. Sin embargo, al rato vamos a ver algunos textos, ¿no? Ok, ¿tiene algo que aportar usted, hermano Rodel? Sí, vemos cómo, bueno, en el Antiguo Testamento, de los nombres que le llamaban a Dios, ¿verdad? Todopoderoso, proveedor, salvador. Pero lo hemos platicado, si se recuerdan, en el Nuevo Testamento, cómo ya Jesús nos enseña a hablarle Padre, ¿verdad? Y de una manera también más cariñosa, papá, papito, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahora ya en el Nuevo Testamento lo vemos de una manera como a ese ser supremo, que de verlo de una manera como un padre, comparando el ejemplo de un padre terrenal, ¿verdad? Que tenemos el acceso a Él, que somos hijos cuando nos entregamos a Jesucristo. Y eso es lo que a mí me llama la atención en cuanto al Padre. Bueno, sabemos que Dios el Padre es el creador, el originador, el sustentador y el soberano, ¿no? Él es soberano. Como decimos, muchos lo malentienden, ¿no? Muchos malentienden al Padre porque con frecuencia se comprende mal a Dios el Padre. Sí, vemos con claridad la función del Hijo, ¿cierto? Se encarnó, se hizo como nosotros, murió por nosotros. Vemos la función del Espíritu Santo obrando poderosamente en la iglesia apostólica. Pero cuando hablamos de Dios el Padre, como que no vemos con claridad su función, ¿no? Algunas personas incluso podrían pensar que es una figura lejana o ausente, ¿cierto? Porque no lo vemos tan activo aparentemente como vemos al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por allí podría las personas tener un concepto equivocado, ¿no? Por esto que se ve aparentemente, ¿no? Y también un concepto equivocado que tienen del Padre es de que ellos lo ven en el Antiguo Testamento como un Dios vengativo que cobra la venganza, ¿no? Cuando sabemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, ¿no? Dios el Padre. Y a través de toda la Escritura nos ha mostrado su amor. Simplemente que yo pienso que cada uno tiene su recompensa según lo que uno decida hacer, ¿no? Y el Padre, sabemos que el Padre, pues, Él nos mostró su amor. ¿A través de quién? ¿A través de quién nos mostró su amor el Padre?
Sí, de Jesucristo. De Jesucristo, ¿verdad? ¿no? Su Hijo. ¿Cómo podríamos, pastor, hermano Sergio, ayudar a las personas que están un poco confundidas con el Dios del Antiguo Testamento, donde lo ven, ¿verdad? Un Dios que actuaba de una manera a veces muy cruel, si se puede decir la palabra, comparado con el Nuevo Testamento. Aunque en el Nuevo Testamento también se ve a Dios, un Dios justo, un Dios justiciero, porque la historia de Ananías y Zafira, Así es. ¿verdad? Como los aniquila, o sea, mintieron al Espíritu Santo y fueron aniquilados, ¿verdad? Y luego también tenemos en el Nuevo Testamento que Dios es fuego consumidor. Pero, pastor, hermano Sergio, a ver cómo podíamos ayudar a las personas que tienen en su mente un concepto del Dios del Antiguo Testamento como un Dios violento y que ya el Nuevo Testamento como un Dios de amor. ¿Cómo podríamos...? Sí, yo creo que cuando las personas ven a Dios como un Dios violento en el Antiguo Testamento, a veces dejan de lado el contexto de la situación que ellos tienen en mente cuando piensan en esto, ¿no? Podríamos pensar, por lo que escuchamos así, sin hacer un estudio profundo, de que Él actúa simplemente por emoción y a prisa, ¿cierto? Pero cuando estudiamos a profundidad los textos del Antiguo Testamento y estas historias que parecieran ser duras, nos damos cuenta que en realidad Él tiene todo muy planeado, no actúa por arrebato, ¿sí? Y es muy paciente y muy misericordioso. Quiere decir que cuando se ven estos casos difíciles es porque realmente ya el ser humano ha llegado al tope de la iniquidad, ¿no? Sí, podemos ver nosotros en el Evangelio de Mateo, ¿no? En el capítulo 5, en el verso 38, cuando se dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo os digo, no dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento de eso se trataba, ¿no? Que cometías algo y la persona pues se vengaba, ¿no? Lo pagaba. Pagabas, o sea, ahí en ese momento pagabas tú según lo que hayas hecho, ¿no? Claro, y pues poniéndolo en una balanza, pues era lo justo, ¿no? ¿Cierto? Poniendo en una balanza que una persona perdiera un ojo, pues lo justo sería que la otra persona también lo perdiera, poniendo las cosas en balanza, ¿no? Ahora ya hablando un poco de gracia y misericordia, entonces si yo pierdo un ojo, pero bueno, la misericordia y la gracia vino, entonces yo ya puedo perdonar. Pero siendo justos y correctos, pues eso sería realmente lo correcto, sí, y lo justo, ¿no? Entonces, al parecer Dios va mostrándose y también va dando ciertas directrices de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la capacidad del ser humano también y del nivel de egoísmo que hay. No sé si recuerdan esta discusión entre Jesús y algunos líderes religiosos sobre el asunto, esto del divorcio, ¿cierto? Y Jesús les dice que por la dureza de su corazón, ¿cierto?, se le dieron estas leyes. Entonces es interesante, ¿no?, que Dios les dio esta ley de dar cartas, ¿cierto?, lo que dijo Moisés, por la dureza del corazón de ellos. En otras palabras, no era porque realmente así era el carácter de Dios, sino porque era la capacidad que ellos tenían para hacer las cosas y resolver, ¿no? El corazón no les daba para más. Sí, sí. Y podemos ver que como Dios, el Padre, nos ha hablado de una y de muchas maneras, ¿no? Por decir, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 1, hermanos, nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios nos sigue hablando, el Padre, todavía, ¿a través de quién?
de Jesús. Sí, y Entonces, nos habló mucho tiempo a mucho través mucho tiempo. de profetas. Entonces, esta figura que estamos hablando al principio de Dios el Padre alejado, realmente no es cierta cuando ya vemos estas escrituras donde dice que Él constantemente estuvo hablando de muchas formas, de muchas maneras, por medio de los profetas, ¿cierto? Así que nunca fue una figura ausente realmente. Y hablando de Jesucristo, ¿verdad? Que mira lo que también dice en Juan capítulo 1, verso 18. Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Sí. O sea, Jesucristo nos ha dado a conocer al Padre, ¿verdad? Sí, por eso es importante, ¿no? Que nosotros conozcamos cómo Dios el Padre trabaja a través de toda la historia. Y Él nunca va a dejar de trabajar, porque mismo Jesús dice, yo trabajo y mi Padre aún sigue trabajando. Entonces, Él quiere trabajar en la vida de cada uno de los seres humanos, ¿no? Él quiere trabajar a través de los tiempos y Él no va a parar de trabajar. Él quiere alcanzar a toda la gente, pero el punto es que no toda la gente se deja alcanzar por el Padre. Y por eso es que podemos ver nosotros qué tanto amor nos ha ofrecido el Padre, que ofreció a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, pues no se pierda y tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que nos quiere dar? Es lo que nos ofrece el Padre, vida eterna. Ahora, vamos a hablar de un Dios Padre, del mismo Dios Padre. ¿Qué es para ti Dios? Fíjate que desde que nacemos tenemos la idea de un Dios, ¿no? De alguna manera. Nos han inculcado de que existe un ser todopoderoso, un Dios. Pero cuando nada más hasta ahí no queremos ampliar o conocer más, pues siempre lo vamos a ver como un ser lejano. No es hasta cuando lo que acabamos de leer y lo que estamos platicando a través de Jesucristo que le aceptamos como Salvador. Él nos ayuda más a ver de otra manera a ese Dios en el que creíamos antes, para llegarlo a verlo como Padre, ¿no? Llamarlo Padre. Pero aquí surge otra pregunta, hermano Sergio, porque mucha gente ve a Dios de acuerdo a la relación que tuvieron con el Padre terrenal. Algunos con el papá, ¿verdad? Con todo respeto de usted, le hablan al Padre terrenal, y cuando conocen a Dios también le hablan de la misma manera, ¿no? Hay otras personas que no tuvieron un padre biológico y se les hace difícil aceptar al Padre Celestial. Sí, ¿no? Vemos también una historia, ¿no? Acerca del hijo pródigo. Cómo el padre nos da un ejemplo del padre, cómo es, ¿no? El hijo pródigo, ¿qué hizo? Él recibió su herencia y se fue. ¿Y qué hizo el padre? El padre no fue detrás de él, el padre simplemente esperó. Y es lo que está haciendo Dios el Padre, esperando a que uno regrese de nuevo a Él. Él está esperándonos con los brazos abiertos. Por eso esto me gusta, ¿no? Que Dios el Padre, su amor es como ese ejemplo que nos pone esa historia del hijo pródigo. Él nunca le dijo al hijo, no te vayas, no hagas esto. ¿Por qué? Porque Él le da libre albedrío. El Padre nos da una libertad para que nosotros elijamos. Y esa es la libertad que le puede dar a aquel que está detrás de esta pantalla también, hermanos, que Dios les da la oportunidad para que se dejen alcanzar o que regresen al Padre, así como regresó el hijo pródigo. ¿Cómo se fue el hijo pródigo? ¿Cómo se fue? Cuando la primera bien vestido, vez, se fue contento, con dinero, ¿no? y contento. ¿Cómo regresó? Sí, ¿Cómo regresó? ¿Cómo estás tú en este momento? ¿Cómo estamos en este momento? O sea, tenemos que llegar a tocar ese fondo total para que podamos regresar a Dios. Dios, el Padre, en este momento, Él no quiere que uno pase por esas situaciones difíciles de la vida, de problemas, para que pueda uno conocerle a Él. Qué bonito sería que lo alcanzáramos sin pasar por dificultades, ¿no? Y Dios nos da, a través de su palabra, varios ejemplos de cómo poderle conocer a Él. Porque mucha gente no quiere saber nada de ese Dios del Antiguo Testamento, porque como decíamos y como lo hemos estado diciendo, que es un Dios muy violento. Sí, el Antiguo Testamento, aunque como decíamos al principio, al parecer no deja muy claro la figura del Padre,
sí hay textos donde se habla de Dios como un padre para Israel, ¿cierto? Tenemos Jeremías 31:9, porque soy a Israel por padre. También Oseas 11:1, Deuteronomios 32:6. Entonces, sí hay ocasiones donde Dios intenta mostrarle al pueblo, ¿cierto? Que Él es como un padre para ellos. Ahora, yo me imagino que para ellos aceptar este concepto era bastante difícil, ¿no? De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos con el Padre Nuestro, para ellos era un concepto revolucionario. La gente no se dirigía a Dios como Padre, ¿cierto? Tal vez sí a Adonai, Elohim, pero llamarle Padre era como un abuso de confianza para los líderes religiosos, Sí, ¿sí? ¿no? Así que sí era un concepto revolucionario, pero Jesús no estaba haciendo algo nuevo. Realmente, cuando ustedes ven estos textos en el Antiguo Testamento, ustedes se dan cuenta que era lo que Dios quería hacer. También está este texto donde se ilustra, ¿no? Una gallina, cuántas veces yo quise tenerlo, ¿cierto? Entonces, estas figuras son muy paternas, muy cercanas, y es lo que Dios estaba intentando hacer. El solo hecho de que hubiera colocado un tabernáculo en medio de ellos para que ellos tuvieran acceso a Él. Todo esto habla de la cercanía que Él quería tener con su pueblo, ¿no? Y finalmente eso es lo que evoca la figura del Padre, cercanía. Sí, vemos que en el rey Saúl, ¿no? Cuando el pueblo elige un rey, cuando el rey de ellos, ¿quién era? Era el mismo Dios, el Padre, ¿no? Que siempre a través desde que los liberó de Egipto, iba con ellos. Así es. Y simplemente ellos eligieron mal. Querían un rey terrenal, ¿ah? Curioso, Querían un ¿ah? rey terrenal. ¿Cuántos a veces no preferimos eso? ¿Cuánta gente no prefiere eso de tener un rey terrenal y no al rey de la gloria, que es nuestro Dios todopoderoso, ¿no? Sí, y fíjense que detrás de esto que acaban de decir, hay un principio importante. El ser humano a veces, y esto ocurrió también con Adán y Eva al principio, el ser humano puede ser engañado y llegar a pensar que hay algo mejor de lo que él tiene. Sí. Cuando Adán y Eva estaban ahí en el jardín del Edén, en específico Eva, Satanás, obviamente disfrazado de esta serpiente, le hizo pensar a Eva que había algo mejor de lo que ella tenía. Y igual el pueblo, cuando estaba pidiendo un rey, ellos pensaban que si se parecían a las demás naciones iban a estar mejor. Entonces, ¿cómo nuestra mente nos engaña, ¿no? De pensar que hay algo mejor fuera de Dios? Y es un engaño que lleva a personas a vivir una vida miserable, ¿no? Sí, claro. Podemos ver que Dios Dios el Padre a través de todo le dijo a Moisés, ¿no? A Samuel. Le dice, diles cuáles son las consecuencias, diles cuáles son las consecuencias de tener un rey terrenal. A ver qué te dicen, tal vez a lo mejor cambian de opinión. Y les dijo todas las consecuencias que iban a pasar y a recibir si querían un rey. El rey se iba a sujetar a él. Les iba a quitar tierra, los iba a esclavizar, a trabajar sin pago. Pero aún así, que dijeron ellos, aún así lo queremos. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Y entonces es lo que tratamos de ver a través de este estudio, que cómo tenemos que tomar decisiones para que podamos entregarnos por completo a nuestro Padre Celestial, para que Él, a través de Jesús, haga un cambio en nuestras vidas. Y esa es la manera que podemos nosotros tener esa relación con el Padre, a través de Jesús. Porque sin Jesús no podemos tener esa relación con el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me podría decir por qué, hermano Raudel? Sí, porque mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces no podemos brincarnos. Exacto, entonces no podemos nosotros, porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Y ese es el orden que tenemos que seguir, ¿no? Para poder llegar al Padre, pues tenemos que recibir a Jesús. Pero, ¿quién trabaja ahora para convencerte de aceptar a Jesús?
El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Ve cómo los tres trabajan de una manera ordenada. Ordenado. Bueno, mis hermanos, ya para ir cerrando este programa, ¿qué más podemos nosotros, ya por último, decirle a los que nos ven por esta televisión que Dios, así como un padre terrenal, reprende a su hijo cuando hace las cosas mal, nuestro Padre Celestial también a veces nos corrige de una manera, pues, no es que Él permite que a veces pasemos por situaciones difíciles, porque esas son las decisiones que tomamos nosotros. Y nuestras propias decisiones son las que nos hacen que acarremos consecuencias graves y al fin de cuentas salimos culpando ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Cuando realmente el Padre es un Dios de amor que quiere es. darte todo. Bueno, mis hermanos, creo que este ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en este estudio. Les esperamos para el próximo estudio. Sabemos que es una serie de 6. Dios me los bendiga.